La doctrina de la reconciliación. Arthur Walkington Pink. La doctrina de la reconciliación. Su necesidad. Vea aquí también la asombrosa paciencia y la longanimidad del Señor. Aquí estaba uno que estaba enojado contra su fiel profeta, ¡qué maravilla! Entonces, que lo hubiera derribado en seco. Y ahora fueron sus propios sirvientes quienes lo convencieron de que prestara atención a esas instrucciones. Todo esto tenía como objetivo humillar al poderoso Naamán. Y podemos agregar, para nuestra instrucción, debemos tomar el lugar del siervo y tener el espíritu de siervo si queremos que Dios nos emplee. Despreciado. ¿Entonces Naamán regresará a casa sin sanar? No. Tal cosa no era posible. Debía aprender que había un Dios en Israel y que tenía pensamientos de misericordia hacia él. Pero primero debe humillarse. Observemos, entonces, cómo actuó Dios. Él se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas, a menudo sin que nosotros lo percibamos ni apreciemos. Inclina a sus propios seguidores a amonestar a Naamán y mostrarle la locura de su orgulloso razonamiento. Es notable y significativo observar los instrumentos particulares que el Señor empleó aquí. Primero fue la sirvienta a quien usó para informar a Naamán que había un profeta en Israel por quien podría obtener curación. Luego fue a través de su siervo que Eliseo le dio al sirio las instrucciones necesarias. La palabra reconciliación significa unir a dos partes que están distanciadas. Denota que uno ha ofendido y el otro se ha ofendido o disgustado por ello, a consecuencia de lo cual hay una ruptura entre ellos. En lugar de amistad existe un estado de hostilidad. En lugar de amistad hay enemistad, lo que resulta en separación y alienación entre ellos. Esto es lo que pone de manifiesto la necesidad de que se logre la paz entre las partes distanciadas, que se pueda corregir el mal, eliminar la causa del disgusto, cesar el malestar, sanar la brecha y lograr la reconciliación. Las partes en desacuerdo son el hombre y Dios. El hombre ha ofendido gravemente al Altísimo, ha abandonado toda lealtad hacia él, se ha rebelado contra él, ha despreciado su autoridad y ha pisoteado sus mandamientos. Nos resulta imposible concebir plenamente la enormidad de semejante delito. Su atrocidad solo puede medirse por la exaltada dignidad de aquel contra quien se comete. Se ha cometido contra el Todopoderoso, contra aquel que, he aquí una criatura altiva que se negó a humillarse y, de hecho, dictó descaradamente a Dios cómo debía recibir sanidad. Si hubiera estado de rodillas suplicando el favor divino, su actitud habría sido apropiada. En cambio, le da la espalda al siervo de Dios y se aleja enojado. Sin embargo, fue entonces cuando Dios actuó, no contra él, sino a favor de él, de modo que donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia. ¿Y por qué? Porque la misericordia soberana lo había ordenado vaso de honor desde toda la eternidad. Dejemos que el lector cristiano se una al escritor para mirar hacia el pasado, recordando cuando nosotros también pateamos el aguijón. Cuán infinita fue la paciencia de Dios hacia nosotros. Aunque no le teníamos consideración, Él había puesto su corazón en nosotros, y tal vez en el mismo momento en que nuestra terrible enemistad contra Él era más operativa, movió a alguien de relativa oscuridad para que razonara con nosotros y nos señalara la locura de nuestros caminos y nos instan a someternos a los santos requisitos de Dios. Que Adán era la cabeza federal de la raza humana, que actuó y realizó transacciones en carácter representativo, y que las consecuencias judiciales de su acto fueron imputadas a todos aquellos a quienes representaba, se enseña claramente en Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó, como sentencia capital, a todos los hombres, en los cuales todos pecaron. Por la transgresión de uno, muchos morirán. El juicio fue de uno en uno para condenación. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión de uno vino la condenación sobre todos los hombres. Por la transgresión de uno, muchos fueron hechos pecadores, legalmente constituidos. Tal repetición y énfasis dan a entender la importancia básica de la verdad aquí revelada, y también alude a nuestra lentitud o más bien renuencia a recibir la misma. Dios no trató a la humanidad como a un campo de maíz, donde cada tallo se sostiene sobre su propia raíz individual, pero lo trató como a un árbol, cuyas ramas tienen una raíz y un tronco comunes. Si golpeas con un hacha la raíz de un árbol, todo el árbol cae, no solo el tronco.
sino también las ramas e incluso las ramitas de las ramas. Todos se marchitan y mueren. Así fue con Adán en el Edén. Dios permitió que Satanás pusiera el hacha en la raíz de la humanidad y cuando cayó toda su posteridad cayó con él. De un golpe fatal, Adán fue separado de la comunión con su Hacedor y, como consecuencia, la muerte pasó a todos los hombres. Esta no es una teoría de la especulación humana sino un hecho de la revelación divina. El significado de estas declaraciones es demasiado claro para que cualquier mente sin prejuicios pueda malinterpretarlo. A Dios le agradó tratar con la raza humana representada en y por Adán. En Adán todos mueren. 1 Corintios 15:22. ¿Existe el hecho claramente revelado? Y quienes lo niegan hacen de Dios un mentiroso. La idea popular de qué es lo que convierte al hombre en pecador ante los ojos del cielo es totalmente inadecuada y errónea. La concepción predominante es que pecador es aquel que comete y practica pecado. Es cierto que este es el carácter del pecador, pero ciertamente no es lo que primeramente lo constituye tal ante la ley divina. La verdad es que cada miembro de nuestra raza entra a este mundo como pecador culpable, alejado de Dios, antes de cometer una sola transgresión. No es solo que posea una naturaleza depravada sino que está directamente bajo. La ofensa original fue cometida por Adán en el Edén. Pero esa terrible transgresión solo puede entenderse correctamente si reconocemos que Adán actuó allí no como un individuo privado sino como una persona pública. Fue divinamente constituido para ser no solo el padre sino también el jefe federal de la raza humana. Él se mantuvo como el representante legal de toda la humanidad, de modo que, a la vista de la ley divina, lo que él hizo, lo hicieron ellos. El que realizaba transacciones en nombre de muchos. Todo el género humano fue puesto a prueba en la persona del primer hombre. Su juicio fue su juicio. Mientras él estaba en pie, ellos estaban en pie. Mientras él retuvo la aprobación de Dios y permaneció en comunión con él, ellos hicieron lo mismo. Si hubiera sobrevivido a la prueba, si hubiera cumplido adecuadamente con su responsabilidad, si hubiera continuado en obediencia a Dios, su obediencia habría sido contada en su cuenta y ellos habrían entrado en la recompensa que le había sido otorgada. Por el contrario, si él fracasó y cayó, ellos fracasaron y cayeron en él. Si desobedeció a Dios, su desobediencia es imputada a todos aquellos a quienes representó, y la justa pero terrible maldición pronunciada sobre él cae igualmente sobre todos aquellos por quienes realizó transacciones. Aquí, entonces, aprendemos cuál es el fundamento formal de la condena judicial del hombre ante Dios. Lo que acabamos de señalar anteriormente fue ampliado con cierta extensión en nuestros artículos sobre el pacto adámico, que aparecieron en esta revista hace unos 10 años, pero como muchos de nuestros lectores actuales nunca los han visto, será necesario que ahora para hacer un breve resumen de lo que se dijo entonces. La relación jurídica entre Adán y su posteridad puede ilustrarse así. Es infinito en majestad, infinito en excelencia, infinito en sus derechos soberanos sobre la criatura de sus propias manos, y por tanto es una ofensa de infinita magnitud y vileza. La objeción de que tal acuerdo es injusto no es válida. El principio de representación es fundamental en la sociedad humana. El padre es el jefe legal de sus hijos durante su minoría de edad, lo que hace a la familia. Una casa comercial es responsable de las transacciones de sus agentes. Cada elección popular ilustra el hecho de que una circunscripción actuará a través de su representante y estará sujeta a sus actos. Los jefes de Estado están investidos de tal autoridad que los tratados que celebran son vinculantes para toda la nación. Este principio es tan básico que no se puede dejar de lado. Los asuntos humanos no podrían continuar ni la sociedad existiría sin él. Este es el método por el cual Dios ha actuado en todo momento. Los pecados de los padres recaen sobre los hijos. La posteridad de Canaán fue maldecida por la única transgresión de sus padres. Génesis 9. Toda su familia apedreada por el pecado de Acán. Josué 7. El sumo sacerdote de Israel actuó en nombre de toda la nación. Actuar por los demás es un principio básico tanto del gobierno humano como del divino. Aquí también está la única clave que nos abre satisfactoriamente el significado de la historia humana y explica la prevalencia universal del pecado. La raza humana sufre por el pecado de Adán.
o sufre por nada en absoluto, no hay escapatoria a esa alternativa. Esta tierra es el escenario de una tragedia sombría y terrible. En él contemplamos la miseria y la desdicha, la lucha y el odio, el dolor y la pobreza, la enfermedad y la muerte por todos lados. Ninguno escapa a la temible implicación. Que el hombre nace para las dificultades cuando las chispas vuelan hacia arriba es un hecho indiscutible. Pero ¿cuál es la explicación de esto? Todo efecto debe tener una causa previa. Si no estamos siendo castigados por el pecado de Adán, entonces, al venir a este mundo somos hijos de ira. Efesios 2:3. Bajo el juicio divino, corruptos y contaminados, en el camino ancho que lleva a la destrucción, porque nada en absoluto. ¿Quién sostendría que esto era mejor, más satisfactorio y más esclarecedor que la explicación bíblica de nuestra ruina? Solo Génesis 3 explica por qué la historia humana está escrita con tinta de sangre y lágrimas. Condenación. La maldición de la ley quebrantada descansa sobre él, y de Dios está alejado desde el vientre. Salmo 58:3. Somos pecadores legalmente no por lo que somos ni por lo que hacemos, sino por la desobediencia de nuestro jefe federal, Adán. Adán no actuó solo para sí mismo, sino para todos los que debían surgir de él, de modo que su acto, forense, fue nuestro acto. Aquí, entonces, está el hecho divinamente revelado, por el delito de uno vino la condenación sobre todos los hombres. Romanos 5:19. He aquí una causa de humillación en la que pocos piensan. Somos miembros de una raza maldita, hijos caídos de un padre caído, y como tales entramos en este mundo ajenos de la vida de Dios. Efesios 4:18. Expuestos a su desagrado judicial. El día en que Adán cayó, el ceño del Altísimo cayó sobre sus hijos. La naturaleza santa de Dios aborrecía a la raza apóstata. La maldición de su ley quebrantada descendió sobre toda la posteridad de Adán. Finalmente, cabe señalar que la salvación del pecador depende de este mismo método. Cuidado, entonces, lector, con discutir la justicia de este principio de representación, el que representa a los muchos. Por este principio naufragamos, y solo por este principio podemos ser rescatados. Si por un lado la desobediencia del primer Adán fue la base jurídica de nuestra condenación, por otro lado la obediencia del último Adán es la base legal sobre la cual Dios justifica a los pecadores. La sustitución de Cristo en el lugar de su pueblo, la imputación de sus pecados a él y de su justicia a ellos, es el hecho central del Evangelio. Pero el principio de ser salvado por lo que otro ha hecho solo es posible sobre la base de que estábamos perdidos por lo que otro hizo. Los dos se mantienen o caen juntos. Si no hubiera habido pacto de obras no habría habido pacto de gracia. Si no hubiera habido muerte en Adán no hubiera habido vida en Cristo. El cristiano sabe que tal arreglo es justo porque es parte de los caminos revelados de aquel que es infinitamente santo y justo. Solo así podremos explicar la universalidad de la depravación y el sufrimiento humanos. La corrupción de la naturaleza humana que heredamos de nuestros primeros padres es un gran mal, porque es la voluntad propia es nuestro principio rector y la complacencia nuestra meta. Cualquiera que sea la deferencia religiosa que aparentemente se le pueda mostrar a Dios, se brinda por interés propio, ya sea para ganarse el favor de él o para apaciguar su ira. Se prefieren las cosas del tiempo y de los sentidos antes que él, se prestan más atención a las mentiras de Satanás que a la palabra de verdad, y en lugar de humillarnos ante él a causa de nuestra ofensa original en el Edén, multiplicamos las transgresiones contra él. No hay sumisión genuina a él, ni preocupación por su gloria, ni amor desinteresado por él. Por desagradable que pueda resultar para los orgullosos de carne y hueso, el hecho es que el hombre natural está empeñado en una guerra contra Dios. Odia las cosas que Dios ama y ama las cosas que él odia. Hay entonces una brecha real, amplia y terrible, entre Dios y el hombre. Por la naturaleza misma del caso no puede ser de otra manera. Esa brecha ha sido cometida por el pecado. Dios es santo, tan santo que es de ojos más limpios para contemplar el mal y no puede mirar la iniquidad. Habacuc 1:13. El pecado ha ofendido infinitamente a Dios, porque es esa cosa abominable lo que él odia. Jeremías 44:4. El pecado es una especie de anarquía espiritual, un desafío al Trino Jehová,
es un dicho en acciones hagamos. Si repetimos ahora algunas de las afirmaciones anteriores es para que el lector no se forme una concepción errónea ni saque una conclusión falsa. Estamos muy lejos de enseñar aquí que la raza humana sufre por una ofensa en la que no tuvo parte, que criaturas inocentes están siendo condenadas por la acción de otro que no se les puede imputar justamente. Quede claro que Dios no castiga a nadie por el pecado de Adán, si lo considera como una persona privada, sino solo por su propio pecado en Adán. Toda la raza humana tenía una posición federal en Adán. No solo cada uno de nosotros estábamos seminalmente en sus lomos cuando Dios lo creó, sino que cada uno de nosotros fue representado legalmente por él cuando Dios hizo con él el pacto de obras. Adán actuó y realizó transacciones en ese pacto como una persona pública, no simplemente como un individuo privado, sino como fiador y patrocinador de su raza. El mismo hecho de que sigamos rompiendo el pacto de obras y desobedeciendo la ley de Dios demuestra nuestra unidad con Adán bajo ese pacto. Nuestra complicidad con Adán en su rebelión se evidencia cada vez que pecamos personalmente contra Dios. Desprecia las cosas que Dios ordena y persigue las que ha prohibido. Es un rebelde contra el gobierno divino y se niega a estar sujeto a la voluntad divina. En el momento en que su propia voluntad se ve atravesada por las dispensaciones de la providencia, murmura. Es desagradecido por las misericordias de las que es receptor diario y menos consciente de la mano que tan generosamente le atiende que el caballo o la mula de quien le alimenta. Continuamente gruñe contra su suerte, constantemente se queja del clima y es ajeno a la satisfacción. En resumen, la mente carnal es enemistad contra Dios y no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Romanos 8:7. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. 1 Corintios 2:14. Contrariamente a su mente corrupta, en desacuerdo con sus deseos viciados. No hay nadie que busque a Dios. Romanos 3:11. Es nada menos que absoluta hipocresía que murmuremos contra la justicia de este arreglo o constitución mientras seguimos los pasos de Adán. Si no tenemos nada que ver con él y no estamos en esclavitud a través de él, ¿por qué no lo repudiamos? Nos negamos a pecar, rompemos la cadena, nos oponemos a él y somos santos. Esto nos lleva al segundo cargo principal de la terrible acusación contra nosotros. Nos ponemos del lado de Adán, perpetuamos su mala conducta, le hacemos ser ejemplar. La vida de los no regenerados es una maldición ininterrumpida de rebelión contra Dios, fuente de todos nuestros pecados personales. Que Dios permita esta transmisión de depravación es infligir un castigo. Pero, ¿cómo puede Dios castigar a todos, a menos que todos sean culpables? El hecho de que todos compartan este castigo común es prueba de que todos pecaron en Adán. Nuestra depravación y miseria no son, como tales, la imposición del Creador, sino la retribución del juez. Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2:3. Ignoremos las leyes divinas. Isaías 59:2. Él está disgustado con nosotros y su justicia clama por nuestra destrucción. Se rebelaron y afligieron a su Espíritu Santo, por eso se volvió su enemigo. Isaías 63:10. Indescriptiblemente solemne es esto, cuyo terrible significado está completamente más allá de nuestras capacidades de concebir. Que el gran yo soy, el creador y sustentador del universo se ha convertido en el enemigo del hombre, de modo que su ira arde contra él. Esto se evidenció al principio, porque justo después de que Dios había procesado a los culpables en el Edén, se nos dice que expulsó al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén, querubines y una espada de fuego que convertía en todos los sentidos, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Al hombre se le cortó ahora el acceso a aquel a quien había ofendido tan gravemente y convertido en su enemigo, y el hombre también está en enemistad con él. La necesidad de reconciliación es inconfundible. Existe una brecha terrible, provocada por la entrada del pecado y continuada por la perpetuación del pecado. Esa brecha alteró radicalmente la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. El hombre no solo había perdido ahora su favor, sino que había incurrido en su ira. Dios ya no podía verlo con aprobación, sino que lo miraba con detestación. Mientras que el hombre dejó de ser un súbdito leal y amoroso, convirtiéndose en un bandido rebelde, y,
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguno, son opuestos, uno antagónico al otro. Esa brecha, he aquí, pues, el fondo negro que nos descubre la necesidad de la reconciliación. Vuestras iniquidades han separado entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro, y ser señores de nosotros mismos. El pecado no solo es altamente desagradable para la naturaleza infinitamente pura de Dios, sino que es una afrenta flagrante a su gobierno, siendo rebelión contra él, y por lo tanto, como rector moral del universo, declara su disgusto contra él mismo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Una manifestación abierta de la cual se hizo en la antigüedad cuando el diluvio barrió la tierra de sus enemigos. La religión de hoy parte del supuesto de que Dios tiene una disposición favorable incluso para aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo pisoteando sus mandamientos bajo sus pies, que siempre que asuman una conducta exteriormente devota, no tienen más que pedirle y sus súplicas son aceptables para él. Los sacerdotes y párrocos que fomentan tal engaño no hacen más que arrojar polvo a los ojos del pueblo. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Proverbios 15:8. Cuán poco se comprende que existe un abismo inconmensurable entre Dios y el pecador. Y no es de extrañar que tan pocos tengan la más vaga idea de lo mismo. Toda religión humana es un intento de pasar por alto este terrible hecho, y con excepciones extremadamente raras, la religión de la cristiandad actual no es más que un esfuerzo estudiado para ocultar la terrible verdad de que el hombre ha perdido el favor de Dios y está excluido de su santa presencia. Sí, que el Señor está lejos de los malvados. Proverbios 15:29. La religión de nuestros días ignora deliberadamente el hecho del pecado, con sus terribles implicaciones y consecuencias. Deja fuera de vista que el pecado ha cambiado radicalmente la relación original que existía entre Dios y sus criaturas. Oculta la verdad de que el hombre está prohibido por Dios y está lejos. Efesios 2:12-13. De él. Niega tácitamente que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Que él no oye a los pecadores. Juan 9:31. Sí, insiste en que pueden complacerlo con su piedad hipócrita y su actuación santurrona. Pero el santo no puede ser engañado por sus pretensiones ni sobornado por sus ofrendas. Ni siquiera pueden acercarse a él mientras desprecian y rechazan a aquel que es el único camino para acercarse a él. No te equivoques en este punto, lector mío. Hasta que esa terrible brecha causada por el pecado sea sanada, no podrás tener comunión con Dios. Hasta que Él se reconcilie contigo y tú con Él, Él no aceptará nada de tus manos ni podrás obtener audiencia con Él. A menos que se lleve a cabo la reconciliación, seréis castigados con destrucción eterna delante de la presencia del Señor. Segunda a Tesalonicenses 1:9. La doctrina de la reconciliación. Precisamente como somos tú y yo, por naturaleza, ante los ojos de Dios. Dios es inmaculadamente puro, el hombre un leproso repugnante. Si el hombre se viera a sí mismo tal como aparece ante el ojo divino o incluso como es retratado por el lápiz divino, sería evidente que debe ser objeto de repugnancia para aquel que está sentado en el trono en lo alto. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, contusión y llaga putrefacta. No han sido cerradas, ni vendadas, ni apaciguadas con aceite. Isaías 1:6. ¡Qué objeto tan repulsivo! Odias a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. En este salmo, el alejamiento y el odio de Dios hacia los malvados se exponen en 6 pasos. Primero, Él no se deleita en ellos. Tú no eres odias a todos los que hacen iniquidad. No solo sus malas obras, sino los propios trabajadores, no algunos de los trabajadores más notorios, sino todos ellos. Lector mío, si estás fuera de Cristo, aún no regenerado, ya seas británico, estadounidense o australiano, eres objeto del odio de Dios. Con razón C.H. Spurgeon señaló a partir de estas palabras, no es una pequeña aversión, sino un odio total lo que Dios siente hacia los que hacen iniquidad. Ser odiado por Dios es algo terrible. Seamos muy fieles en advertir a los malvados que nos rodean,
porque será algo terrible para ellos caer en manos de un Dios enojado. Cuán contundente es la palabra aborrecer, en él. Pero la muerte infligida a Adán y a todos los que representaba también fue judicial. El hombre caído es un malhechor, muerto en la ley, que yace bajo su sentencia, un criminal encadenado por la culpa, atado con grilletes hasta el día de la ejecución, a menos que obtenga el perdón de Dios. Si no se obtiene el perdón, entonces será arrojado al lago que arde con fuego y azufre, y que se denomina expresamente la muerte segunda. Apocalipsis 21:8, porque es un ser castigado con pena eterna. Destrucción de la presencia del Señor. Segunda a Tesalonicenses 1:9. Entonces, el hombre, mientras no sea regenerado, vive sin Dios en el mundo, lejos de él. F. 2:12,13. Al estar muerto en delitos y pecados, está separado de Dios y no tiene acceso a él. Él es un náufrago de la presencia divina. Dios no tendrá comercio con él ni recibirá ofrenda alguna de sus manos. Él está fuera del reino de Dios y no puede entrar en él sino por el nuevo nacimiento. Juan 3:5. Nace en el mundo alejado de la vida de Dios. Efesios 4:18. Cuando el Señor descendió sobre el Sinaí, a Israel no se le permitió acercarse a él. Éxodo 19. El pecado había impuesto una barrera eficaz. Dios que se complace en la maldad. En segundo lugar, no pueden residir en su presencia ni el mal morará contigo. En tercer lugar, no tienen estatus ante él. Los insensatos no estarán delante de ti. Cuarto, le resultan detestables. Odias a todos los que hacen iniquidad. Quinto, derramarás sobre ellos el furor de su indignación. Destruirás a los que hablan mentiras o mentiras. Sexto, serán aborrecidos por él por toda la eternidad. El Señor aborrecerá al hombre sanguinario y engañador. Nadie se sorprendería ante declaraciones tan espantosas como estas si tuviera algo parecido a una concepción adecuada de la extrema pecaminosidad del pecado y de la infinita santidad de Dios. Aunque hoy en día casi nunca se escuchan desde el púlpito, las creamos o no, son las palabras de aquel que no puede mentir y a lo largo de la eternidad se dará amplio testimonio de su verdad. El hombre caído se convirtió en objeto de aborrecimiento para Dios. Una vez más utilizamos un lenguaje cuyo significado ningún mortal es capaz de comprender plenamente. No es que hayamos empleado términos que el caso no justifica, pues solo hemos parafraseado las palabras de la Sagrada Escritura. Tampoco puede ser de otra manera si Dios es lo que afirma la Escritura y si el hombre se ha convertido en lo que en ella se representa. Dios es luz, primera a Juan 1:5, y el hombre es tinieblas, Efesios 5:8. Dios es santo, el hombre totalmente depravado. Dios es nuestro legítimo Señor y Rey, el hombre es un insurrecto, un rebelde desafiante. Cuerpo en el árbol. Primera a Pedro 2:24, recibió la paga del pecado, clamando a Dios, ¿por qué me has desamparado? Maldito todo aquel. Esas palabras solemnes, tan poco conocidas, tan vagamente comprendidas incluso por aquellos que las conocen, revelan la terrible situación de cada alma fuera de Cristo. Están bajo sentencia de ejecución. Su posición es idéntica a la del asesino convicto en la celda de los condenados, esperando la terrible llamada de la justicia vengativa. Si no eres regenerado, lector mío, en este mismo momento estás bajo sentencia de muerte, ya condenado. Dado que la maldición de la ley cae sobre los hombres por un solo pecado, entonces, ¿cuál debe ser el castigo que se impondrá a aquellos con múltiples transgresiones a su cargo? La maldición de Jehová está en la casa de los impíos. Proverbios 3:33. Esa maldición indescriptible descansa sobre todo lo que tiene y todo lo que hace. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu almacén. Deuteronomio 28:17. Es más, Dios ha dicho, maldeciré vuestras bendiciones. Sí, ya las he maldecido. Malaquías 2:2. A aquellos que están fuera de Cristo, Él todavía les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25:41. El hombre caído quedó bajo la condenación y maldición de la ley divina. Escrito está, maldito todo aquel que no persevere en hacer todas las cosas escritas en el libro de la ley. Gálatas 3:10. Esas palabras son una cita de Deuteronomio 17:26,
Un versículo que contiene la conclusión de las maldiciones pronunciadas sobre los desobedientes del contexto, siendo realmente la suma y sustancia de todas ellas. Es la declaración solemne de que aquellos que han despreciado la autoridad de Dios y pisoteado sus mandamientos bajo sus pies están expuestos al desagrado divino y a condenar el castigo como expresión de ese desagrado. La maldición de la ley es la sentencia y pena que se debe al pecado. El pecado y la maldición son inseparables. Donde quiera que esté uno, debe estar el otro. De ahí el irrestricto todos y eso no solo por múltiples transgresiones sino por una sola infracción. La ley divina es perfecta y exige perfecta y perpetua conformidad con ella. Una sola transgresión hace caer sobre su perpetrador la maldición divina, como se evidenció en el Edén, y como consecuencia de nuestra participación representativa en él. Todos nosotros entramos a este mundo bajo las maldiciones de la ley de Dios. Siguiente verso. ¿No nos muestra cuán poderoso y profundamente arraigado está el odio del Señor contra los hacedores de iniquidad? Es la naturaleza misma de la justicia odiar la injusticia. Aquellos que son tan corruptos y abominables deben ser aborrecidos por aquel que es inefablemente santo. Es la perfección misma del carácter divino odiar a los totalmente depravados. Esta terrible expresión los hijos de la ira es más contundente de lo que muchos creen. En el versículo anterior leemos acerca de hijos de desobediencia, que significa más que hijos desobedientes, porque tales pueden ser los regenerados. Significa aquellos que son adictos a la desobediencia, que hacen de ella un negocio. De modo que hijos de la ira significa más que estar sujetos a la ira, connota los objetos de la ira de Dios, enteramente dedicados a ella, nacidos a ella como su porción y herencia. El hombre caído quedó bajo la ira de Dios. Esto se desprende inevitablemente de lo que ya se ha señalado, dado que un rebelde contra el gobierno divino es necesariamente objeto de aborrecimiento para su santo Señor, ya que ha caído bajo la maldición y condenación de la ley divina. La justicia clama en voz alta por venganza. El hacedor del cielo y de la tierra no es un espectador indiferente de la conducta de sus criaturas. Él no era de Adán. El padre y cabeza de la raza fue convocado ante su tribunal, justamente juzgado, justamente condenado y hecho experimentar los comienzos de la ira de Dios, porque toda su medida está reservada para el transgresor en la próxima vida. Como consecuencia de su pecado y caída en la persona de su representante, toda la posteridad de Adán son por naturaleza hijos de ira. Efesios 2, 3, no solo contaminados y corruptos, sino también objeto de la indignación judicial de Dios. Los hijos de la ira. Esas palabras deberían ser para el lector impío como la escritura en el muro de Belsasar, Daniel 5, 5, 6. Deberían blanquear su rostro, perturbar sus pensamientos y hacer que sus rodillas se golpeen. 5. El hombre caído es súbdito y esclavo de Satanás, bajo una esclavitud más terrible que nunca la que estuvieron los hebreos con Faraón, porque es una esclavitud del alma. Sin embargo, esto se aplica con razón. Al principio nuestros primeros padres prefirieron la mentira de Satanás a la verdad de Dios, y por eso permitió que Satanás obtuviera dominio sobre ellos. Sin embargo, con cada uno de sus descendientes hay una esclavitud voluntaria en él. Así como los judíos deseaban a Barrabás en lugar de a Cristo, así entramos en este mundo con una naturaleza que está en armonía con la de Satanás. Sí, sin una sola excepción. Cada miembro de nuestra raza nace tan depravado que voluntariamente sirve y obedece al archienemigo de Dios. Solo hay dos reinos espirituales en este mundo, el de Cristo, Colosenses 1, 13, y el de Satanás, Mateo 12, 26. Y todo ser humano es súbdito de uno o de otro. Aquellos que no han venido a Cristo y no se han rendido a su cetro están gobernados por Satanás y están luchando bajo su bandera contra Dios. Los pecadores pueden tener muchos días de fiesta, pero no días seguros. Desde el principio del año hasta su fin, no hay hora en que el horno de Dios no esté caliente y ardiendo, preparado para los impíos, que serán como hojarasca. Y sobre las palabras del versículo que sigue inmediatamente, si no se vuelve, afilará su espada. Ese fiel predicador declaró, ¿qué golpes serán los que dará ese brazo largo y levantado? La espada de Dios ha estado afilando la piedra giratoria de nuestra maldad diaria, y si no nos arrepentimos, rápidamente nos cortará en pedazos. Volverse o quemarse es la alternativa del pecador. Por lo tanto,
Cuando Pablo fue enviado a predicar el Evangelio fue para abrir los ojos de los hombres para convertirlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Hechos 26, 18, 6. El hombre caído está bajo el poder reinante del pecado. Esta cosa abominable que Dios aborrece ha entrado en la constitución humana como un veneno mortal que ha corrompido completamente todo nuestro ser. Dios está enojado con los malvados todos los días. Salmo 7, 11, sobre lo cual Spurgeon comentó, él no solo detesta el pecado, sino que está enojado con aquellos que continúan entregándose a él. No tenemos un Dios insensible e impasible con quien tratar. Él puede estar enojado, más aún, está enojado hoy y todos los días con ustedes, pecadores impíos e impenitentes. El mejor día que jamás haya amanecido para un pecador trae consigo una maldición. El diablo es el amo del pecador, como lo fue del cristiano antes de que la gracia divina lo regenerara, y a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, os dio vida, en el cual anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1. 2. No solo los tienta desde fuera sino que los domina desde dentro. Así como Dios obra en su pueblo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Phil 2, 13. Así el diablo opera en los corazones de sus súbditos para realizar su placer diabólico. Él puso en el corazón de Judas la entrega a Cristo. Juan 13, 2. Hizo que Pilato y Herodes lo condenaran a muerte, porque era su hora y el poder de las tinieblas. Lucas 22, 53. Él llenó el corazón de Ananías para mentir al Espíritu Santo. Hechos 5, 3. Sin embargo, cada uno de ellos actuó libremente y según las inclinaciones de su propia naturaleza malvada. Los súbditos de Satanás le rinden una obediencia voluntaria y cordial. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las concupiscencias, deseos, de vuestro padre vosotros, determinaréis, hacer. Juan 8, 44. Los privilegios externos no te salvarán de ello. Tampoco lo será una mera profesión de religión. La única manera de liberación es que usted huya de la ira venidera recurriendo a Cristo en busca de refugio. Las corrupciones de su naturaleza son su combustible. Cuando los ángeles pecaron, la ira de Dios cayó sobre ellos. Segunda a Pedro 2, 4, lo que demuestra que ninguna excelencia natural en la criatura puede eximirla del juicio de Dios. Se dieron más demostraciones de su ira cuando se envió el diluvio para ahogar al mundo antediluviano, cuando el fuego y el azufre destruyeron Sodoma y Gomorra, y cuando Faraón y sus huestes fueron abrumados en el Mar Rojo. Y la ejecución de la ira de Dios sobre usted, mi lector no salvo, se acerca cada hora más. La ignorancia no puede protegerte de ello. El hombre caído odia a Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios, y no está sujeta a la ley de Dios. Y tan inveterada es que enemistad se agrega de inmediato, ni tampoco puede serlo. Sus deseos son sus ídolos. Por eso persiste en el pecado a pesar de todas las súplicas, advertencias, amenazas y castigos. Mientras no es regenerado, no hace más que pecar en pensamiento, palabra y obra. Solemne es pensar que cada uno está en continuo recuerdo con Dios, a la luz de su rostro, registrado en ese libro que será abierto en el día del juicio. Ninguno de ellos es perdonado, ni puede serlo, mientras esté fuera de Cristo. Tanta culpa pesa sobre su alma que es suficiente para hundirla en el infierno más bajo, y así será a menos que la borre con sangre expiatoria. Romanos 8, 7. Puede que no lo creamos o no seamos conscientes de ello, pero existe el hecho divinamente revelado. El proceder del hombre natural se describe como servir a diversas concupiscencias y placeres. Tito 3, 3. Como producir malos frutos. Mateo 7, 17. Como entregar sus miembros siervos a la inmundicia y a la iniquidad. Romanos 6, 19. El servicio que prestan los no regenerados al pecado es de todo corazón, voluntario y cordial. El hombre está enamorado del pecado y prefiere las tinieblas a la luz, este mundo al cielo. Dios es un objeto de aversión hacia el hombre natural. El lenguaje de los corazones de los pecadores ante el Todopoderoso es: apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. Job 21, 14. No lo odian como su proveedor y preservador,
sino como un ser infinitamente santo y que, por lo tanto, odia el pecado y está enojado contra los impíos todos los días. Lo detestan como a un ser soberano, que dispensa sus favores según su absoluto placer. Lo abominan como gobernador moral del mundo, exigen obediencia a su ley y declaran malditos a todos los que la quebrantan. Lo aborrecen como al juez que aún arrojará a todos sus enemigos al lago de fuego. Controla todos los motivos y resortes de sus acciones, haciéndolos caminar tras sus propias imaginaciones e ideas malvadas. Así como el aire es el elemento nativo de las aves, así el pecado es el elemento natural del hombre caído. Abominable e inmundo es el hombre que bebe como agua en la iniquidad. Job 15, 16. Como un viajero sediento en el desierto que anhela agua, la busca y la traga con avidez cuando la encuentra. Así es la iniquidad para el pecador. El pecado tiene pleno dominio y dominio indiscutible sobre el alma humana. La mente no se opone a él, porque es siervo del pecado, Juan 8, 34, y no cautivo. Ejerce un poder determinante sobre la voluntad. El pecado reina de tal manera en el corazón de los no regenerados que dirige sus afectos y ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Amos 3, 3. Obviamente no. Entonces cuanto menos podrían los rebeldes morar junto con un Dios santo por toda la eternidad. Para ello debe efectuarse la reconciliación. Pero, ¿cómo es posible la paz? ¿Cómo se puede restaurar la amistad con Dios a los pecadores alienados sin que Él niegue sus propias perfecciones? Se debe hacer alguna gran provisión para apaciguar la ira de Dios, magnificar su ley, vindicar su honor y satisfacer su justicia. Es imperativa una redención maravillosa si los pecadores han de ser liberados de ese terrible estado de enemistad, oscuridad y esclavitud al que los condujo la caída. Es necesaria alguna maravilla de sabiduría y milagro de gracia si los que están tan lejos han de ser cercanos, si los impíos han de ser santificados, si los muertos en pecado han de ser revividos a una nueva vida. Es indispensable un mediador único si se quiere cerrar la brecha entre un Dios ofendido y las criaturas ofendidas, un mediador que sea capaz de conservar los intereses y promover la gloria de Dios, y que también pueda ganarse el corazón de los rebeldes. La necesidad de reconciliación es muy clara, su realización es el gran tema del Evangelio, la maravilla de los ángeles, y será el tema del cántico de los redimidos a lo largo de las interminables edades del futuro. La prueba de esto fue proporcionada cuando Dios se encarnó y se manifestó a los hombres. Lo crucificaron. Cuanto más claramente seamos capaces de comprender la naturaleza de la regeneración, mejor preparados estaremos para percibir el carácter del crecimiento espiritual. Es cierto que la regeneración es profundamente misteriosa, pero hay al menos dos cosas que ayudan al respecto. El hecho de que es una renovación, Tito 3, 5, y que es una reversión real y radical, aunque no completa ni definitiva, de lo que nos pasó en la caída. La vieja creación nos da una idea de la nueva creación, y el orden en que la primera naufragó nos prepara para comprender el orden en que se efectúa la segunda. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26. Dios es triuno, siendo tres personas en una e indivisible esencia divina. Y fue a imagen del Dios triuno que el hombre fue hecho, como claramente lo connotan los pronombres plurales. Así, el hombre se convirtió en una criatura trina. Su espíritu, que es el principio intelectual y parte más elevada, estaba capacitado para la comunión con Dios y estaba diseñado para regular, por su sabiduría, el alma, en la que reside la naturaleza emocional o los afectos. El alma, a su vez, debía regular el cuerpo, ya que recibía a través de los sentidos físicos información del mundo exterior. Pero con la caída el hombre invirtió el orden de su creación, haciendo de su vientre un Dios. En adelante quedó esclavizado al mundo inferior, y el alma, en lugar de dirigir el mecanismo físico, se convirtió en gran medida en la calla de sus sentidos y demandas. Al romperse la comunión con Dios, el hombre natural es un ser compuesto, formado de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu parece ser la parte más elevada de su naturaleza, siendo aquello que capacita para la conciencia de Dios o el conocimiento de Dios, siendo el espíritu. Juan 4, 24. El alma o ego parece ser aquello que, expresándose a través del cuerpo, constituye lo que se denomina nuestra personalidad,
y es la sede de la autoconciencia, y por ella el hombre tiene comunión con sus semejantes. El cuerpo u organismo físico es aquello que proporciona al alma una habitación en este mundo, y es la sede de la conciencia sensorial, siendo aquello a través de lo cual el hombre tiene contacto con las cosas materiales. El orden de las escrituras es espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Pero el hombre con su habitual perversidad invariablemente lo invierte y habla de cuerpo, alma y espíritu. Como revela esto en que ha degenerado el hombre caído, el cuerpo, que puede ver y sentir, y que ocupa la mayor parte de su preocupación, ocupa el primer lugar en su consideración y estimación. Su alma recibe poca atención y aún menos atención, y en cuanto a su espíritu no se da cuenta de que lo tiene. Toda sana enseñanza, como el método más seguro de razonamiento, procede de lo general a lo particular, y por lo tanto intentaremos mostrar los principios de los cuales surge el crecimiento espiritual y las líneas principales a lo largo de las cuales avanza el progreso cristiano, antes de entrar en un análisis detallado de la misma. Dios primero le dio a Israel su ley, y luego, debido a que su mandamiento es sumamente amplio, Salmo 119, 96, proporcionó amplificación a través de los profetas y una explicación aún más específica de su contenido a través de Cristo y sus apóstoles. El crecimiento espiritual es el desarrollo de la vida espiritual, y la vida espiritual se comunica al pecador en el nuevo nacimiento. La doctrina de la reconciliación. Su autor,